Bienvenido a X-Way News. Propuesta estructurada para exigir la inmediata salarización sustentable y progresiva para la optimización del salario integral. Por la justicia y la paz en esta fase de transición, presentamos una constitucional propuesta dirigida a Delcy Rodríguez, a su equipo de gobierno y a quienes puede interesar, de parte de todos los trabajadores, pensionados y jubilados venezolanos. Considerando el evidente, cruel y oprobioso periodo represivo previo de persecuciones y de complejidad económica, política y social, con la insolente implementación de la inconstitucional, injusta e inhumana política de congelar el salario en 130 bolívares y complementada con la bonificación del mismo como ilegal y empobrecedora medida de emergencia y contingencia ejecutada y justificada por Nicolás Maduro desde hace varios años como aparente acto necesario supuestamente debido al bloqueo económico y por las ventas de nuestro petróleo barato de forma oscura a intermediarios y con descuentos. Además, considerando que tanto las expropiaciones como la destrucción del aparato productivo, las importaciones masivas, los errores dogmáticos, fiscales y ejecutivos, el fanatismo político, la corrupción, el saqueo a PDVSA y a la nación, las acciones discrecionales y el estricto y represivo control social y clientelar impuesto por Maduro y su grupo de gobierno en contra del pueblo, conformó a lo interno la otra parte de su justificación, por supuesto, sin mencionarlo a los venezolanos, para hacernos padecer de hambre. Por otro lado, considerando los consabidos hechos del 3 de enero de este año y ahora sin Maduro a cargo de la presidencia de la República, en la actualidad dichos argumentos tienden a desaparecer, por cuanto al asumir Delcy Rodríguez como presidenta encargada, tutelada y siguiendo cordialmente las directrices emanadas desde Estados Unidos, en apariencia se está desmontando ese bloqueo económico y como parte de las expectativas favorables y de buena fe, se observa que Donald Trump al parecer está apoyando a la economía venezolana. También, considerando como prueba las múltiples declaraciones que indican las cuantiosas ventas de varios millones de barriles de petróleo venezolano a precios internacionales y la llegada de grandes inversiones extranjeras, implican la disponibilidad de significativos ingresos para el país y de mejoras macroeconómicas. Aunado a diversos anuncios y hechos concretos, se entiende que se está diluyendo toda la estructura de corrupción y de represión, con la intención de lograr un cambio que va de la mano con la aprobación de un marco legal idóneo y confiable para evolucionar hacia una forma de gobierno más democrática, libre, eficiente, honesta, respetuosa y que provea tangibles beneficios para el pueblo venezolano. Entonces, se infiere otro considerando en la oferta de que se aspira a realizar una transición pacífica, con una estabilización relativa y un crecimiento progresivo, que presuntamente se observa en los agregados macroeconómicos y según palabras de los hermanos Rodríguez, con eso se planea beneficiar a los trabajadores pensionados y jubilados venezolanos. No obstante, considerando que a casi 2 meses de los hechos aún seguimos esperando por una medida de beneficios reales y al no cumplir con ella, se revelan posibles pruebas de desfachatez, cinismo, hipocresía, mentiras y mala fe, porque persiste la vergonzosa estructura del ingreso predominantemente no salarial, la cual nos mantiene en crisis de pobreza y hambre, con serias limitaciones para el financiamiento de la seguridad social y para la reactivación plena del consumo interno, y como antítesis del justo derecho humano y constitucional. En tal sentido, y en base a los considerandos previos, elevamos nuestra firme voz con esta propuesta estructurada, formal, estratégica, técnica, analítica, seria, propositiva y alineada con la retórica de la recuperación económica, para exigir la inmediata salarización sustentable y progresiva, que conlleva a la optimización del salario integral en esta fase de transición, con el objetivo de demostrar que la salarización y el incremento salarial no representan simples gastos negativos, sino inversiones positivas para la estabilidad pacífica del sistema con justicia social. En este contexto, con nuestro aporte y apoyo a todos los trabajadores pensionados y jubilados venezolanos, en esta fase de transición pacífica nos conduce a ubicar nuestro enfoque de abordaje situacional, orientado hacia una real estrategia de sostenibilidad económica, centrada en la noble perspectiva de retornar hacia la salarización verdadera, en sinergia con la eliminación progresiva tanto de la bonificación del salario como del instructivo ONAPRE y del Memorando 2792, que como deber ser en conjunto con otras adecuadas pautas serán un cúmulo de medidas que formarán parte de los pasos lógicos que se tendrían que dar para fortalecer el consumo interno y la salud macroeconómica del país,
al mejorar la producción, el comercio, las exportaciones y la recaudación fiscal. Es decir, nuestra propuesta y las exigencias no solo implican la inmediata salarización de los bonos y aumento salarial, sino que representan ítems naturales que complementan una planificada herramienta lógica de estabilidad macroeconómica y justicia social, bajo un enfoque técnico, político, social, económico y conciliador. De hecho, nuestro emblemático argumento técnico y económico está fundamentado en el vigoroso cuarteto de productividad, consumo, exportación de excedentes e ingresos fiscales, que en conjunto ideal propiciarán adecuadamente tanto la reactivación del mercado interno como el crecimiento del Producto Interno Bruto y de las reservas internacionales. En líneas vitales, porque al convertir los bonos en salario e incrementarlo adecuadamente, se recuperarán tanto la eficiencia laboral como la capacidad crediticia y de consumo del trabajador, lo que dinamizará varios sectores, tales como la banca, la industria, el comercio y la macroeconomía. En cuanto al nivel político y social, se considera el fortalecimiento del sistema de seguridad social, dado que la salarización permitirá que las cotizaciones, tales como las del Seguro Social Obligatorio, que protege a los trabajadores y a sus familiares ante contingencias, y las del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, vuelvan a tener un peso real, aliviando la carga directa que pesa sobre el Ejecutivo Nacional para financiar la seguridad social del trabajador. Con respecto a los pilares de beneficios, se comprende que se requiere lograr una verdadera justicia y paz política y social como imprescindible meta, y por ello se pretende que se reconozca el esfuerzo de los trabajadores pensionados y jubilados tras largos años de sufrimiento y resistencia económica, por lo que es una deuda pendiente, y el nuevo gobierno debería reafirmar su compromiso popular otorgando la merecida optimización del salario integral. Además, aunque aparenta ser contradictorio al otorgar una adecuada salarización progresiva y sustentable, será una acción positiva a nivel socioeconómico, porque ocurrirá el inmediato fortalecimiento del poder adquisitivo del venezolano y se incrementará el consumo, y eso se podrá asociar a la estabilidad de precios si se logra vincular con una sobria disciplina fiscal y con el aumento de la producción nacional, por lo cual se estima que se podrá evitar fomentar la percepción de inflación por decreto de aumento salarial, si en paralelo se aplican incentivos fiscales para el sector privado, de modo que ellos también puedan absorber el costo de la salarización sin trasladarlo a los precios finales. Y tangencialmente se debe impulsar la formalización de la economía informal para generar empleos con beneficios sociales reales. Es decir, se propone desarrollar un proceso de transmutación técnica, económica, política y social de bonos a salario base, bajo un esquema de beneficios escalonados que no comprometa la disciplina fiscal, ni genere presiones inflacionarias, con un idóneo mecanismo de implementación gradual en la cual la salarización se ejecutaría en 3 fases cuasi trimestrales, para permitir la adecuación de las estructuras de costos de los sectores públicos y privados y así mínimamente afectar la economía y el presupuesto de las empresas, aunque impacte y beneficie de forma directa en el cálculo de antigüedad, vacaciones y utilidades. Entonces, nuestra propuesta incluye un urgente inicio racional al aplicar la primera fase, con el traslado inmediato de una fracción de los bonos actuales al salario básico, de tal manera que antes de finalizar este mes de febrero se ha incorporado el 40% del bono de guerra económica al salario, más un aumento salarial de $60, para totalizar $110 de salario básico, más $90 en bonos, para un total de $200 de salario integral. Posteriormente, como segunda fase, el 1 de mayo se incorpore el otro 60% del bono de guerra económica al salario, para eliminarlo definitivamente, más un aumento salarial de $40 y así totalizar $220 de salario básico, más $60 en bonos, para un total de $280 de salario integral. Finalmente, se debería aplicar la tercera fase el 1 de septiembre, con un aumento salarial de $20 para totalizar $240 de salario básico, más $60 en bonos, para un total de $300 de salario integral. Se reitera que todos los casos de ajustes salariales impactarán adecuadamente en las prestaciones, vacaciones y aguinaldos, sin comprometer la liquidez ni el presupuesto público y privado. Tampoco fomentarán tendencias inflacionarias dados los incentivos fiscales del gobierno a las empresas. Se destaca que para evitar que la inflación se devore los ajustes salariales, desde la primera fase se debería aplicar una política de indexación mensual anclado al dólar y basada en datos reales de la recaudación tributaria CENIAT, para demostrar que el aumento está respaldado por ingresos orgánicos y no por emisión monetaria.
En lo que compete a los jubilados y pensionados, se exige además la indemnización de los trabajadores que se retiraron o jubilaron en los últimos años, para ser compensados en cada fase, por lo que le quitaron en sus pagos por liquidaciones. Similarmente, se exige que se establezca como pago de jubilaciones y pensiones el equivalente monto que como salario integral perciban los trabajadores activos, es decir, $200 durante la primera fase, $280 durante la segunda fase y $300 luego de la tercera fase. En conclusión, la salarización de los bonos será el paso necesario para transitar desde una actual pobreza en economía de resistencia a una estable economía de bienestar productivo, siendo una medida que devolvería el digno valor social del trabajo, fortalecería las instituciones de seguridad social y proyectaría un mensaje de paz social y solidez económica nacional e internacional en democracia. Atentamente, trabajadores, pensionados y jubilados venezolanos. ¿Y usted qué opina con respecto a esta propuesta estructurada para exigir la inmediata salarización sustentable y progresiva para la optimización del salario integral? Expoint News. Suscríbete, otorga un like y comentario.